de los temas troncales, digamos, si se quiere, de la asignatura. Después vimos aplicaciones, propiedades, resoluciones de ejercicios con cada uno de esos temas, ¿no? Sí, bueno, ahí respondo esta cuestión del examen, del parcial. Aquellos que no hayan podido rendir por X motivos, ¿sí? Siempre pueden rendir el segundo parcial, o sea, quedan ausentes nada más en el primero. Lo que sí, acuérdense que para poder rendir el recuperatorio, el recuperatorio se puede rendir de uno de los parciales, ¿sí? O sea, si no me pude presentar al primero, debo aprobar el segundo para acceder a la instancia de recuperatorio, ¿sí? También está la instancia de un integrador, o sea que aquel que por ahí saca 4 o 5 ahora, 4 o 5 en el segundo parcial, puede rendir un integrador y también promocionar. Aquel compañero que no estuvo presente en el primer parcial, aprueba el segundo parcial, recupera el primero y lo aprueba, puede promocionar tranquilamente. O sea, como que hasta el último momento hay una chance de poder promocionar la asignatura, ¿sí? Así que bueno, tranquilos nomás. Y aquellos que tengan algún tipo de certificado médico, eso, bueno, hay que presentarlo con tiempo y forma, y ahí también se puede llegar a rever alguna situación, ¿sí? Bueno, entonces estaba diciendo que nosotros en esta primer parte de la materia tuvimos dos temas troncales que son el límite y la derivada, ¿sí? Primero definimos lo que fuera el límite y después la derivada se definió usando el límite, ¿no? El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, eso daba la derivada. De la derivada vimos algunas reglas para calcular las derivadas de funciones, ¿sí? Y con las derivadas pudimos hacer un montón de cosas, ¿sí? Desde los marginales hasta los extremos, puntos de inflexión, concavidad y alguna otra cosa seguro. Vamos a ver el tema que nos toca ahora. A ver, ahora sí lo que podemos pensar es, en esta segunda etapa de la cursada, donde vamos a ver 3 unidades más, estamos en la 4, hoy arrancamos la unidad número 4, y vamos a ver la unidad número 4, a ver que oculto acá un par de cosas, me molestan. Ahí está. La unidad número 4, donde vamos a definir lo que serían las integrales, ¿sí? Este va a ser nuestro tema troncal de esta segunda parte, las integrales. Así como está el límite, derivadas, hay un tema troncal que serían las integrales. Y esos serían los 3 temas troncales de la asignatura. Con las integrales nosotros vamos a trabajar básicamente hasta el final, ¿sí? Bueno, en la última parte se ve algo de derivada con funciones de 2 variables, ¿sí? Pero ya es como que más de lo mismo, más de lo que ya vimos en la primera parte. Así que bueno, entonces concentrados en este tema que va a ser el que vamos a trabajar en la unidad, básicamente en la unidad 4 y 5, ¿sí? Pero esta unidad número 4 es muy importante porque nos va a permitir definir lo que serían las integrales y ver métodos de cálculos de las integrales. ¿Está? Entonces, acá donde tenemos que concentrar bastante el esfuerzo, la atención, ¿sí? Entonces, este tema se denomina esta unidad de integrales indefinidas. Pero arrancamos acá con esta actividad. A ver si estamos despiertos, ya son las 9:42. A ver si estamos despiertos ya. Y acá hay una primer consigna. Con todo esto que sabemos nosotros del análisis matemático posterior a rendir el primer parcial, dice acá, a ver, ¿qué afirmación podemos dar respecto de las siguientes funciones? Fíjense estas funciones. X al cubo más 2, x al cubo menos 5, x al cubo menos 3 cuartos.
¿Qué podemos decir de estas funciones? Que son derivables. No solamente que están en color negro, que tienen la letra Time New Roman y todo eso, ¿no? Sino que conceptos de análisis. ¿Qué podemos decir? Que son funciones polinómicas de grado 3. Son funciones polinómicas de grado 3, más algebraico que otra cosa, más álgebra que otra cosa. Aquí. Que son derivables. ¿Cómo? Y todas son derivables. Va por ahí, porque ahí me gustó porque ahí hay un concepto que es de la cátedra, la derivada, ¿sí? Todas son derivables. Va por ahí. Todas van a tener la misma derivada. Ahí me gustó. Nos metemos un poquito más en que todas son derivables, todas tienen la misma derivada. En el inciso A, esta función f de x es x cubo. ¿Cuál es la derivada de la función del ítem A? La derivada. 3x cuadrado. ¿Y la del ítem B? Lo mismo. 3x cuadrado, ¿no es cierto? Porque la constante más 2 se hace 0 cuando la derivo término a término. La del ítem B, el ítem C, también 3x cuadrado. El menos 5 se hace 0 su derivada. Y la del ítem C, también 3x cuadrado. Entonces, fíjense, todas funciones que sean de este mismo estilo, o sea, un x al cubo más una constante, siempre va, cualquiera sea esa constante, cuando yo la derive, siempre voy a llegar a 3x cuadrado. Independientemente de cuál sea esa constante. Siempre tiene que ser, ¿no? De esta forma, x cubo más una constante. Entonces, fíjense, acá hay varias funciones y así ya nos podemos dar cuenta que pueden ser infinitas funciones que tienen, o sea, infinitas funciones que tienen la misma derivada. ¿Sí? Entonces, acá está la respuesta que dieron ustedes, todas tienen la misma derivada. Todas estas funciones, ¿sí? Todas estas funciones son antiderivadas o primitivas, se le dice. Estas funciones acá, A, B, C, D, se llaman antiderivadas o primitivas de esa función original f de x, que es la 3x cuadrado. Entonces, fíjense cómo, dada una función A, B, C o D, ¿sí? Analizando una cuestión que ustedes ya dijeron, podemos encontrar que todas están relacionadas con esta función 3x cuadrado. Entonces, en principio, ¿por qué se llaman antiderivadas o primitivas? Porque sus derivadas, ven acá en el cuadro celeste, a ver si puedo con el 0, acá, ¿sí? Porque su derivada, ¿sí? Siempre me da la función 3x cuadrado. ¿Está? O sea, dada una función, ¿sí? Derivada se va a relacionar con otra f de x, esta función f mayúscula se llama primitiva. ¿Sí? En general, dice acá, esto que ya dijimos, en general, una función f mayúscula, fíjense la simbología, f mayúscula va a ser el símbolo de la primitiva. ¿Sí? En general, f mayúscula de x, que va a ser igual a x cubo más c, más una constante cualquiera, va a ser antederivada o primitiva de f de x igual a 3x cuadrado. ¿Por qué? Porque su derivada va a dar 3x cuadrado. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Fíjense. Teorema fundamental del cálculo integral. A ver si se va entendiendo. Todavía fíjense que no definimos qué es una integral. Simplemente estamos analizando que, dada una función, vuelvo a la anterior, como para ver a reafirmar,
dada una función f mayúscula de x, ¿sí? Esa función va a ser primitiva de una función f minúscula, ¿sí? Va a ser primitiva de una función f minúscula. ¿Cuál es esa f minúscula? Justamente la derivada de esa f mayúscula, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo que son que una función f minúscula tiene varias primitivas, ¿tá? Bueno, acá vuelve a afirmar este teorema fundamental del álgebra, vuelve a afirmar esto que estamos diciendo. Si f mayúscula de x y g mayúscula de x son funciones que son primitivas, son distintas primitivas de la misma función f de x sobre el dominio de f, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? La diferencia es la constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos funciones, f mayúscula de x y g mayúscula de x, pero yo sé que esas dos son primitivas de una función f minúscula, la diferencia entre esas dos f y g va a ser una constante. Por ejemplo, como en estos 4 ejemplos acá. Todas son primitivas, A, B, C, D, son primitivas de f minúscula, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Una constante. La primera tiene constante 0, la otra tiene constante más 2, la otra menos 5 y la otra menos 3/4. ¿Sí? Acá entramos en la definición de lo que sería una integral indefinida. Fíjense, el proceso de encontrar las antiderivadas o las primitivas se llama integración, ¿sí? Ese proceso de poder encontrar cuáles son las primitivas o las antiderivadas, ese es el proceso de integración. Y el conjunto o familia de funciones obtenidas se denomina integral indefinida. Definición de la integral indefinida. Fíjense la definición. Sea f una función continua, ¿sí? Y esta es la definición de la integral. Acá dice, esto se lee así, integral indefinida de f de x diferencial x. Este es el símbolo de la integral, es como una S finita, ¿sí? Esta es la función integrando, se llama. Y el diferencial de x me indica quién es la variable independiente, ¿sí? Por eso aparece de x, ¿sí? Puede aparecer, si tengo varias variables, puede aparecer de y o de z, eso va a indicarme cuál es la variable independiente. Entonces, una integral indefinida, fíjense que me arroja por resultado f mayúscula de x más c. Me arroja una familia de primitivas. Estas familias de primitivas simplemente van a diferir en una constante. ¿Cuál es la condición? Esto va a ser cierto si solo si la derivada de esta primitiva me da la función f de x. Entonces, fíjense cómo nosotros arrancamos desarrollo de este tema, primero definiendo que era una primitiva. La primitiva era una función cuya derivada, ¿sí?, me da f de x. Entonces, fíjense, nosotros estuvimos pensando en, bueno, dada una f mayúscula de x, ¿sí?, si su derivada me da la función integrando, entonces esa f mayúscula es la primitiva. O antiderivada se llama, ¿no? O sea, porque esta, a ver si lo pueden ver, ¿no? Esta función primitiva derivada me tiene que dar la función integrando. Eso es lo que se debe cumplir, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver cómo hacer las integrales. Entonces, fíjense cómo lo que estamos viendo, en definitiva, es que la integral es una operación inversa a la derivada. Matemática,
como la suma tiene su operación inversa, que es la resta, la multiplicación, que es su operación inversa, es la C división. sería constante. C es la constante. Esa va a ser la constante, le llaman constante de integración. ¿Sí? Siempre va a estar para nosotros. Y va a ser más C. Más C. Vamos a hallar a través de reglas la integral de la función, la integral indefinida, y ahí vamos a agregar nosotros el más C. ¿Ahí está? Va a ser una constante. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, así como venía diciendo, las operaciones tienen operaciones inversas, ¿sí? Fíjense cómo la integral es la operación inversa de la derivada, ¿sí? O sea, yo voy a calcular la integral de una función, integrando, ven acá, integral de una función, y voy a calcular la integral, voy a obtener otra función. ¿Qué se cumple? Que la derivada de esta función me da la función integrando. ¿Ven cómo son operaciones inversas? Da una función, yo puedo hallar su integral. Si yo derivo el resultado, vuelvo a la función integral. ¿Está? Vamos a ver métodos y procesos que vamos a tener que, con la práctica, ¿no es cierto? Poder ser duchos en identificar, bueno, dada la función, ¿qué método voy a aplicar? ¿Sí? Hay ciertas propiedades de las integrales indefinidas. Esas propiedades son las siguientes. Fíjense. La integral de una suma algebraica de dos o más funciones es igual a la suma algebraica de las integrales de las funciones. O sea que si yo tengo que hallar la integral de una suma algebraica, yo puedo hallar la integral de cada término, vamos a decirle en palabras sencillas, ¿no es cierto? Ejemplo, si yo tengo que hallar la integral de un polinomio, yo voy a hallar la integral de cada término del polinomio, ¿no? Eso para que sea palabras sencillas. Vamos a hacer ejemplos también. Otra propiedad. La integral del producto de una constante y una función. Fíjense acá. La integral de una constante por una función. Esa es la operación. ¿Sí? ¿A qué es igual? Es igual al producto de la constante y la integral de la función. O sea, fíjense cómo la constante como que sale afuera de la integral. ¿Sí? Y hay que resolver la integral de la función. Por ejemplo, si mi función integrando es por ejemplo, 3x cuadrado. Ese 3 por x cuadrado, ese 3 sería una constante. Entonces, saco el 3 afuera de la integral y resuelvo la integral del x cuadrado. ¿Se entiende? Ya vamos a ver cómo resolver una integral de un x cuadrado. ¿Está? Con la práctica vamos a ir puliendo esto. Y también tenemos una tablita de integrales que se denominan integrales inmediatas. Estas integrales, como dice el nombre, son de resoluciones automáticas. No hay que aplicarle ningún método, ninguna cosa extra. ¿Sí? Yo la calculo ahí automáticamente. Entonces, si la función integrando es 0, la integral de la función 0, diferencial x, ¿a qué va a ser igual? Si aplico la propiedad anterior, el 0 es una constante, ¿sí? Sale la constante y fíjense que me queda la integral del diferencial. La integral y el diferencial, como bien dijimos hoy, son operaciones inversas. Entonces, se cancelan y queda solo la x, ¿ven? Entonces me queda 0x. ¿Sí? Esta integral me da 0x. Y aparece el más c, que va a aparecer siempre el más c, porque eso yo lo tengo que agregar sí o sí, la constante de integración. 0 por x es 0, entonces me queda simplemente la constante. O sea que la integral del 0 es la constante. ¿Por qué?
Pienso en la definición de integral. Si yo derivo la función, me tiene que dar 0, esa función debe ser una constante para que su derivada dé 0. ¿Ven cómo se cumple? Lo que decía la definición. Fíjense, parecida, muy parecida. Ahora sí es 1 la función. La integral de 1 diferencial de x, como 1 es una constante, la saco adelante de la integral. La integral del diferencial es x por 1, al igual que acá, más c. X por 1 x, y x más c sería la primitiva, la familia de primitivas. X más c. Si yo derivo x más c, ¿qué me da? La derivada de c me da 0, la derivada de x me da 1. ¿Ven? Vuelvo a esto. ¿Sí? Estamos repasando también esto de que la derivada del resultado tiene que dar la función integrante. Entonces, si es 0, si es 1 y si es k, la constante, esto que ya decíamos un poquito más arriba. Fíjense, la integral de una constante es igual a k por x. ¿Sí? Esta k va a salir adelante, nada más no hice el desarrollo acá. La constante va a salir adelante de la integral y la integral del diferencial es x, o sea, me queda kx. Y el más c que aparece. ¿Sí? Serían reglas, ya las vamos a aplicar en algún ejemplo. Reglas muy similares, porque son constantes. Ahora viene una, cuando la función es una potencia, x a la n. O sea, potencia, va a ser aplicable a x al cuadrado, a x al cubo. Puedo usarla para x a la menos 2, puedo usarla, ¿sí? Importante que el x sea distinto, que el exponente sea distinto de menos 1. Pero después puede ser cualquier exponente. Puede ser para las fracciones, exponente fraccionario, o sea, x a la 2/3. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cuando tenga una raíz, mi función integrándose a una raíz, que yo la transforme en potencia fraccionaria y pueda aplicar la regla. Ahora vamos a ver la regla. ¿Alguien quería hablar, me parece ahí, o se activó nada más? Profe, le consulto. ¿Solo con el caso del -1 o puede ser también con -2 o -3 que no se cumpla? No, en menos 1 está excluido. O sea, esto se va a cumplir para cualquier n, no para cuando n vale menos 1. Ahí es otra regla, que justamente es la que está acá abajo. Fíjate, x a la n, x a la menos 1. ¿Ves? O sea, en esta de acá arriba, que vamos a leerla ahora, la x, no, la n, perdón, la n, el exponente no puede ser menos 1. Cuando el exponente es menos 1, tiene otra regla. ¿Estamos? Ya vamos a ver por qué tiene otra regla. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto está en forma general. ¿Sí? La integral de x a la n. ¿Cómo se calcula la integral de una potencia? Fíjense, se hace un cociente y en el numerador se escribe la x con un grado más. Y eso que me da en el exponente, lo escribo en el denominador. Y más c. A ver si se entendió. Si mi función es x a la quinta, ¿qué voy a escribir en el numerador? X a la sexta. X a la sexta. ¿Y en el denominador? 6. 6. Sobre 6. Sobre 6, exactamente. Más c. Siempre el más c. ¿Sí? ¿Estamos? Si mi función es x a la 11, ¿qué voy a escribir en el numerador? X a la 12. X a la 12. ¿Y en el denominador? 12. 12. 12. ¿Ven? ¿Está? Esta es muy aplicable porque esta nos va a ayudar para las potencias, nos va a ayudar para las raíces,
porque las raíces las vamos a transformar en exponente fraccionario y simplemente voy a tener que sumar acá una fracción, ¿no? Más 1, o sea, si me da x a la 2 tercios, 2 tercios más 1, y bueno, escribir el resultado también en el... ¿Sí? Ahora, fíjense por qué está excluido cuando la n vale menos 1. Cuando la n vale menos 1, la forma de la función es 1 sobre x. ¿Sí? Fíjense, la integral de 1 sobre x justamente es logaritmo de x. ¿Por qué es logaritmo de x? ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de x? Derivada del logaritmo de x. 1 sobre X. 1 sobre x. ¿Ven? Fíjense que esto que estábamos haciendo acá arriba con las potencias distintos de menos 1, como lo hacemos acá en el aire, no lo pensamos, pero si ustedes derivan esa potencia, ¿se acuerdan que cuando derivamos no se aumenta el exponente, sino que es inverso? Baja el exponente y se baja un grado, ¿no? Cuando derivamos una potencia. Y ese exponente que baja, como es el mismo que está abajo, se va a cancelar, ¿lo pueden ver? Y me quedan un grado menos, entonces ahí vuelve a ser la función integral. ¿Sí? Haciendo, se van a dar cuenta. Acá viene la retobada, e a la x, ¿no? ¿Cuál es la integral de e a la x? E a la x. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuál era la derivada de e a la x? A la X. E a la x. Entonces, si la derivada de e a la x es e a la x, la integral de e a la x también es e a la x. ¿Sí? Por eso digo la retobada, ¿no? No le podemos derivar o sea, derivando e integrando da la misma función. ¿Eh? Otra similar, fíjense, es a la x, o sea, una base distinta del número e, ¿sí? Una base a. Fíjense, la integral de a la x, ¿cómo se hace? En el numerador se pone a la x y en el denominador logaritmo de a más c. ¿Sí? Ojo con eso. Es similar a e a la x, pero no es lo mismo. O sea, en realidad, e a la x es un caso particular de esta. E a la x, la integral de e a la x es un caso particular de esta. ¿Por qué? Profe, y A es un número, sería entonces. A es un número. A es un... Exactamente. Que fíjate que si A vale el número E, y A vale el número E, y vos aplicás esta regla, dice e a la x, que está acá, sobre el logaritmo de E. Y logaritmo de E, logaritmo natural de E es 1. Por eso queda reducido a esto, ¿ven? O sea, e a la x es un caso particular de a a la x. ¿Está? Justamente porque la definición hace que el logaritmo natural de e sea 1. Bueno, vamos a mirar algunos ejercicios. Profe, ¿y estos son los únicos casos que se nos pueden presentar? Los más, a ver, estas son funciones, ¿sí? Funciones que para nosotros en nuestro contexto de ciencias económicas son las que usamos. O después tenés integrales de funciones trigonométricas y alguna que otra que nosotros no usamos. ¿Sí? Entonces acá está como que seleccionadas para las que usamos en nuestro contexto de la ciencia económica. ¿Sí? Ahora, ojo, esta es una tablita de las integrales que se resuelven inmediatamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay alguna combinación de estas y ahí aparecen, por ejemplo, las racionales o alguna otra que no la puedo resolver automáticamente, inmediatamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos métodos, ¿está? Pero estas son las que sí se pueden resolver inmediatamente. Bueno. Fíjense, integral inmediata, entonces dice, es aquella que está en la tabla o se puede transformar en una que está en la tabla a través de operaciones algebraicas. O sea, hay funciones que yo
puedo por ahí combinar algunas de las que están anteriormente y resolverla de manera automática, de manera sencilla. Por ejemplo, acá tenemos la integral de 2x cuadrado diferencial de x. Entonces tengo acá la propiedad que dice una constante por una función. Entonces la constante la puedo sacar fuera de la integral. Y resuelvo la integral de la función x cuadrado. ¿Sí? Fíjense cómo el 2 espera y multiplica al resultado de esa integral. Esa integral x cuadrado es una potencia, así que aplico la regla de la potencia, le sumo 1 al exponente, x cubo, y el exponente lo escribo en el denominador. ¿Sí? Más c. Y ahí tengo ya resuelta la integral. Acá tengo la familia de primitivas. Operando algebraicamente, acá buscando alguna forma un poquito más maquillada, si se quiere, 2 sobre 3, 2 tercios x cubo más c. Profe, ¿y el diferencial de x siempre se lo escribe así nomás? El diferencial de x siempre se lo escribe. ¿Por qué? Porque el diferencial de x tiene por ahí dos funciones. Una función es cerrar la operatoria, ¿ves? Es como una especie de, si se quiere, bueno, hasta acá es la función, ¿sí? Pero la principal función, valga la redundancia, es que te indica cuál es la variable independiente. Para nosotros, como estamos trabajando con una variable, siempre va a ser de x, pero después en la unidad 6 uno trabaja con varias variables, entonces ahí cuando vos veas un dx vas a saber que tu variable independiente es x, cuando veas dy vas a saber que tu variable independiente es y, o dz, tu variable independiente es z. ¿Sí? O sea que acá tranquilamente podría haber dicho 2z cuadrado diferencial de z. ¿Sí? Entonces haría lo mismo todo en función de z. Pero si dice 2z cuadrado diferencial de x, ese 2z cuadrado es una constante para mí. ¿Se entiende? Porque no coincide con mi diferencial. Mi diferencial me indica cuál es la variable independiente. ¿Sí? En ese caso, 2z cuadrado debería salir como constante y la integral de diferencial sería x, entonces el resultado sería 2z cuadrado x más c. ¿Se entiende? Por ahí en el aire, pero esa viene bien la pregunta que hace la compañera. El diferencial de x va a estar. Cuando yo resuelvo la integral ya no aparece el diferencial de x, ¿no? Yo ya resolví. ¿No? Esto que cuando hacíamos con límite, cuando yo estaba planteando un límite, por ahí yo tenía que hacer alguna operación algebraica en la función, siempre aparecía el límite. Cuando yo hacía la evaluación del límite, ahí ya no aparecía más la palabra límite. Acá también. Si yo estoy operando, fíjense en en este segundo miembro acá, yo estoy operando, ¿sí? Aplicando alguna propiedad, no calculé la integral, entonces aparece la integral y aparece el diferencial. Acá en el tercer miembro sí yo resolví la integral, entonces deja de aparecer el símbolo de integral y el diferencial de x. No me olvido de la c, ¿sí? Esa c siempre tiene que estar y siempre nos queremos olvidar. Así una vez vi un meme que había un avión despegando y un pasajero que quedó corriendo abajo en la pista y entonces estaba ahí la c de la constante de integración, que quiere decir que la función integrando ya se fue y la c quedó sin colocarse, ¿sí? Así que bueno, se perdió el viaje. Entonces, esta c siempre tiene que estar. Profe, Fíjese, sí, entonces, ¿por qué sacamos el 2 afuera del integral? porque es una constante, es la propiedad que vimos acá arriba. Acá. ¿Sí? Cuando vos tenés Vale, una ya constante sé. por una función, sale la constante e integrás la función. ¿Ahí está? Constante por función. Puede ser 3x cuadrado, 3 logaritmo de x, 3, no sé, raíz de x. ¿Sí? Ese que está multiplicando, lo sacás afuera. ¿Sí? Por propiedad. También se cumple esto, bueno, acá también aplicamos la propiedad. Estas tres aplican justamente eso de la constante. ¿Sí? Miramos a ver
otro ejemplo. Acá. Integral de 1 sobre x a la quinta diferencial de x. Fíjense que acá no tengo, este 1 es una constante, pero no hace falta que salga, pues un 1. Un 1 que va a multiplicar ahí adelante no me va a cambiar la vida. Si fuera un 3, saldría el 3 y lo dejaría acá como un 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esta función? 1 sobre x a la quinta. Lo que yo sé es que tengo la regla para la potencia. Y esta función 1 sobre x a la quinta puedo transformarla en potencia. Justamente con exponente negativo, x a la menos 5. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, está en el denominador x quinta, la llevo al numerador con exponente negativo. Y trabajo con la regla de potencia, porque ahora es una potencia. Vimos la regla que esto está definido para cualquier n, siempre que sea distinto de menos 1 ese n, o sea, puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso, al hacer este proceso de llevar un denominador al numerador, voy a cambiar de signo. ¿Sí? Y voy a tener muchas veces negativo en el exponente. La regla es la misma. ¿Sí? Le sumo 1, entonces menos 5 más 1 es menos 4. Y ese exponente también lo escribo en el denominador. Permiso, yo no entendí qué pasaba con el 1 de numerador, perdón. El 1 del numerador en este caso no te afecta en nada, porque cuando vos aplicás acá la regla, o sea, vos mirás tu función y tenés 1 sobre x a la quinta. Entonces, cuando uno va agarrando ritmo, dice, ah, bueno, pero este x a la quinta lo puedo expresar como potencia. ¿Sí? Ese 1, este 1 al invertirlo vendría abajo, no tiene sentido. ¿Sí? Estas propiedades se van a reforzar a la hora de trabajar en la práctica. O sea, me refiero, estas propiedades siempre se usaron toda la vida, pero vamos a tener que usar más todavía usando integrales. A ver, ¿cómo sería? Estas propiedades se usaron toda la vida, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que usarlo de manera más reforzada ahora que estamos dando integrales. Claro, o sea, exactamente, o sea, esto que estamos viendo acá, expresar 1 sobre x a la quinta como x a la menos 5, esto no es un tema de integral, es un tema de álgebra, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, poder transformar esta función en una equivalente. Ahora, ¿por qué hago este paso? ¿Por qué hago esta transformación? Porque yo reconozco que hay una integral inmediata para las potencias. Entonces, esta función que en principio acá no era una potencia, la transformo en potencia y aplico la regla de potencia. ¿Eh? ¿Está? Bueno, entonces aplicamos la regla de potencia, x a la menos 4 sobre menos 4. Acá ya estaría el resultado. Ahí está el más c. Ya sería el resultado. Después tengo que aplicar algunas operaciones algebraicas para poder acomodar un poquito mejor, ¿sí? Algebraicamente nuestro resultado. Entonces, a ver qué hizo acá. Por ahí alguien en un paso ya lo puede acomodar. Perfecto. ¿Sí? Acá, este menos 4 lo escribió como menos un cuarto. ¿Sí? Lo demás sigue estando igual. Y esta x a la menos 4 la escribe con exponente positivo, pero en el denominador. ¿Sí? Asocia acá los numerados, o resuelve el producto, perdón, 1 por 1, 1, 4 por x cuarta, 4x cuarta, y llega a un resultado, ¿sí? Equivalente a estos, pero algebraicamente un poquito mejor escrito, ¿no? Más simple, más simple. ¿Sí? ¿Alguno tranquilamente pasa de acá al final en un solo paso? Perfecto. Bueno, fíjense este tercer ejemplo. A ver un poquito. No, a ver un poquito ahí, hay un mensaje, no sé si ya era hace 10 minutos, pero bueno, dice acá, profe, el de X siempre se cambia por C. No, no es que hay un reemplazo o que de X integrado sea C. No, esta C es la constante de integración. Cuando yo hallo la integral indefinida de una función, acá, yo tengo la integral indefinida de 1 sobre x a la quinta. Cuando yo hallo la integral indefinida, yo encuentro
una familia de primitivas. ¿Por qué es una familia de primitivas? Porque son funciones que derivadas me dan la función integrando. O sea que si yo derivo esto, ¿sí? Si yo derivo menos 1 sobre x, sobre 4x a la cuarta, me va a dar 1 sobre x a la quinta. Eso háganlo después. ¿Sí? Este más c indica que es una familia de funciones primitivas. ¿Sí? No hace falta identificarle como más 2, como más 3, como menos 5. ¿Sí? Eso es parte de la definición. ¿Sí? Después, más adelante, van a ver que sí podemos especificarla. Pero ahora que estamos en funciones, en integrales indefinidas, queda expresado como más c. Pero no es que el diferencial de x se cambia a más c. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la integral. Fíjense, acá tenemos la integral de una suma y resta de funciones. La integral de 1 sobre x más e a la x menos 6x. Fíjense, una combinación de funciones, una suma algebraica de funciones. Ahora, yo, observando cada una de las funciones, veo que es posible resolverla de manera inmediata a cada una de ellas. Entonces, vamos a hacer la integral de cada una de ellas, pero fíjense, sin tomarnos el trabajo de hacer la separación en integrales. Por ahí, si quieren, lo hacen y después lo resuelven. Acá simplemente ya se resolvió cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál era la integral de 1 sobre x? Por ahí, ahora que esto está fresquito, no lo vamos a identificar, pero fíjense que, vuelvo hacia atrás, la integral de 1 sobre x era una inmediata y era logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Más la integral de e a la x era e a la x. ¿Sí? Menos, ahí va el menos, la integral de 6x. 6 es constante, así que saldría adelante y simplemente integro el x. ¿Cómo integro el x? Como potencia. X cuadrado y el cuadrado al denominador, el 2 al denominador. Y ahí quedaría la integral. ¿Sí? El más c. Después, algebraicamente, ¿qué puedo hacer? Simplemente simplificar el 6 con el 3, el 6 con el 2, y me queda menos 3x cuadrado. Y ahí el más c, constante de integración. ¿Me entendió? Paso a paso, ¿sí? Integrando cada una de ellas. Siempre, por ahora, aplicando las integrales inmediatas. Bien. Seguimos. A ver acá. Trabajito para ustedes. 5 minutos. Resolver la siguiente integral inmediata, dice. Integral, logaritmo de 3 más raíz cúbica de x a la cuarta menos 4 sobre x cuadrado. A ver, nos tomamos 5 ¿Podría poner minutitos. la tablita de vuelta? Ah, espera, ¿Están? ¿cómo? ¿Copien entonces? Dale, copien. Y pongo la tablita. Sí. ¿Sí? Una duda con el ejercicio anterior. Sí, a ver, un segundo. Solo si es 1 sobre x se deriva, o sea, no se deriva, se hace la integral con logaritmo. Exacto, porque es el caso donde, es el caso donde vos tenés
la x elevado a la n, y ese n no podía ser menos 1. Ahí te manda al caso del logaritmo. Si ¿Está? es 2 sobre X, no es lo mismo. No, ahí es lo mismo. Porque porque lo que pasa es que tu denominador, ¿sí?, es x. Tu denominador es x a la 1. ¿Sí? Escrito en el numerador es x a la menos 1. Y ese 2 simplemente es una constante. Vos lo sacás afuera y te vuelve a quedar 2 integral de 1 sobre x. ¿Entendés? Entonces tu resultado sería 2, la integral de 1 sobre x era el logaritmo de x. Era 2 logaritmo de x. ¿Está? Bueno, a ver, supongo que copiaron. Pongo la tablita. ¿Ahí? ¿Estamos? ¿Algo hay? No, está re difícil, profe. A ver, vamos a mirar. Con la tabla uno no dice nada con lo que tenemos que hacer. ¿Cómo que no? Y no, a ver, no, tiene los ejemplos, tiene los ejercicios, las integrales de funciones en forma genérica. Y hay que ver acá con qué relaciono. Vamos a mirar acá. Acá. Nosotros teníamos esta integral y tenemos tres términos, ¿no? Logaritmo de 3, raíz cúbica de x a la cuarta y menos 4 sobre x cuadrado. ¿Estamos? Bueno. O sea que como es una integral de una suma o resta, podemos calcular nosotros tranquilamente la integral del logaritmo de 3, la integral de raíz cúbica de x cuadrado y menos la integral de x cuadrado, de 4 sobre x cuadrado. Pensamos un poquito, a ver, este logaritmo de 3, ¿qué sería? La constante. Ojo, es una constante el logaritmo de 3, no es lo mismo que medía el logaritmo de x. ¿Estamos?
Acá dice logaritmo de 3, entonces es una constante. O sea que cuando yo resuelva integral del logaritmo de 3, ¿qué voy a hacer? Si es una constante, Tener que separar y resolver la derivada del logaritmo natural. ¿por qué la derivada del logaritmo natural? Y Fíjate, sacando acá el- estamos hablando de que logaritmo de 3 es una constante, o sea, voy a la tabla. Es esto. No tiene la forma de k, pero es logaritmo de 3. Entonces, ¿cómo resuelvo la integral de una constante? ¿Sí? La constante por x. O sea que eso va a ser logaritmo de 3 por x. Logaritmo de 3 por x. ¿Sí? Logaritmo de 3 es una constante, saco la constante y la multiplico por x. Eso me dice la regla. ¿Sí? Ahora vamos a ver detalladamente en el otro. Acá. El segundo término, raíz cúbica de x a la cuarta. No vi una regla para raíz cúbica, para raíces. ¿Qué puedo hacer? Pasar a Pasar a... potencia. Sí. Muy bien, pasar a potencia. ¿Cuál sería la potencia que se relaciona con raíz cúbica de x a la cuarta? X a la 4 tercios. X a la 4 tercios. ¿Y cuál era la regla para la potencia? La regla general, no el resultado ya. En el numerador, Le x sumo a la... 1. Le sumo 1. Y ese resultado Se le al pone de denominador. denominador. Ahí está escribiendo un resultado ya el compañero, 7 tercios. Muy bien. Vemos ahora. ¿Ven? O sea, una raíz la transforma a potencia, aplico la regla de potencia. Ahora, este menos 4 sobre x cuadrado, ¿cómo lo peleo? ¿Cómo lo encaro acá? El 4 es una constante. Sí. Entonces, Menos 4 por x a la menos 2. casi. El menos 4 saldría, faltó decir la palabra integral. Integral. Y el x lo llevo al exponente, x lo llevo al exponente, lo llevo al numerador. Entonces escribo menos 4 porque saco la constante integral de x a la menos 2 y transformo a una potencia y trabajo como el segundo término con la regla de potencia. ¿Eh? ¿Ven? O sea, analizo paso a paso, veo qué función tengo y pienso cómo puedo aplicar algunas de las que están en la regla. Vamos a ver acá. Fíjense acá lo que yo hice fue eso que por ahí se puede obviar, ¿sí? Separé en las tres integrales, ¿sí? Separé en las tres integrales y fui aplicando estos análisis que le decía, ¿no? El logaritmo de 3 es una constante, entonces sale adelante de la integral. ¿Ven? Y me queda integral del diferencial. Eso ya lo definimos hoy, la integral y el diferencial se cancelan y es por eso que aparece logaritmo de 3 y va a aparecer la x. ¿Sí? Esta raíz cúbica de x a la cuarta la transformé en potencia 4 tercios, pero fíjense que sigue estando en la integral. Este 4 sale como constante y la x a la menos 2 como había dicho la compañera. Pero fíjense cómo sigo escribiendo las integrales, porque todavía no resolví. Paso siguiente, empiezo a resolver término a término cada una. Fíjense. Primer término. Logaritmo de 3 por la integral del diferencial, logaritmo de 3x. Y acá viene la regla. Se le suma 1 al exponente 4 tercios, más 1 es 7 tercios, como bien escribió el compañero en el chat, sobre 7 tercios. El exponente que resulta lo escribo en el denominador. Menos 4. Y ahí va la otra regla de potencia. X a la menos 2 más 1, menos 1, y ese menos 1 al denominador. ¿Ven? Paso final, acomodo algebraicamente,
¿sí? El 7 tercios, fíjense que es 3 séptimos, lo escribí así, o podían escribirlo como una fracción. X a la 7 tercios lo volví a raíz. Por ahí también a veces identificando, bueno, a ver, ¿cómo empezó? ¿Empezó escrito como raíz? Bueno, trato de escribirle el resultado como raíz. Y fíjense acá, regla de signo, o sea que el anteúltimo término es positivo. El 4 lo escribo al numerador y x a la menos 1 lo escribo sobre menos x. ¿Sí? A ver ahí en el chat. Profe, ¿y estaría bien dejarlo de la forma anterior? Tipo, Ah, y ¿cómo ahí quedó en un principio? la misma pregunta está en el chat. A ver. Conviene que ustedes puedan trabajarlo algebraicamente. Por eso ustedes ya tienen álgebra adentro, ¿sí? Entonces, pero más que nada, no solo para que quede, qué sé yo, mejor escrito, más lindo, el profe quiere que quede más resumido, no. Porque esta es una integral indefinida. Después, cuando se hacen integrales definidas, hay que hacer una operatoria con el resultado. Entonces, poder operar una expresión, obviamente que por ahí cuando hagamos las definidas no van a ser, no sé si tan largas o tan complicadas, pero cuando poder operar funciones que están poquito algebraicamente un poquito mejor escritas que otras, y bueno, va a facilitar la cuestión, ¿sí? Entonces, son estas cuestiones algebraicas, regla de signos y qué sé yo, ¿sí? Por ahí si alguno lo dejó en exponente fraccionario, está bien, pero poder ver un poquito cómo acomodar estas constantes no es complicado. Profe, ¿cómo le quedó el segundo término? 3 raíz cúbica de x sobre 7, ¿cómo hizo? Claro, porque vos tenés acá, el 7 está en el denominador, ¿sí? Y el denominador, del denominador pasa al numerador, acá el 3. Lo podía haber escrito acá también. Adelante de la raíz total está en el numerador. ¿Sí? Eso siempre. Y para que le quede 4 sobre x es porque dio vuelta la... Y vuelta solo la x a la menos 1. La x a la menos 1 va al denominador. Como el 4 está en el numerador, lo escribí simplemente arriba. ¿Viste? No lo escribí, no lo puedo poner 4 por 1 sobre x. Entonces 4 por 1, 4. Y ponen 4 ahí. Y ahí regla de signo. Menos por menos más. ¿Está? Bueno. Seguimos. Ahí está. Ahora sí, vamos a mirar algunas integrales que no pueden ser resueltas de manera inmediata. Por ejemplo, esta. Ejemplo 1, integral logaritmo de x sobre x, diferencial x. Fíjense que es un cociente de dos funciones, una es un logaritmo y la otra es una x, una algebraica. No había tampoco reglas para el cociente, o sea que no es que hago la integral del numerador y la integral del denominador, no hay reglas para cocientes, ¿sí? Entonces, en muchos casos existe la posibilidad de tomar algún tipo de sustitución adecuada que con la práctica nos vamos a dar cuenta, bueno, a ver quién tengo que tomar como sustitución. Y la idea es tomar un tipo de sustitución adecuada, como bien dije recién, y trabajar un poquito nuestra función integrando para que nos quede de alguna manera más simple. Y en lo posible poder aplicar las reglas de integración inmediata. ¿Sí? O sea, cada una función integrando, podemos aplicar cierta sustitución, cierto procedimiento que lo vamos a ejemplificar acá, de manera de transformar esa función integrando en una más sencilla. Se integra esa función más sencilla con reglas que van a ver que en lo posible son inmediatas y ese resultado, como va a estar expresado
en esta nueva variable, porque yo hago una sustitución de variable, la debo volver a la original. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Dada esta integral, logaritmo de x sobre x diferencial x. Vamos a tomar la siguiente sustitución. Vamos a decir que u, la variable u, va a ser el logaritmo de x. O sea, vamos a sustituir logaritmo de x por una variable u. ¿Sí? Muchas veces le ponen u, le ponen z, ¿sí? Eso va a depender el texto que lo lean. Nosotros adoptamos tomarle a la sustitución como u. Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser nuestros pasos? Están detallados acá. Esto si lo quieren como ítems, les va a guiar bastante. Tomamos una sustitución. U es igual al logaritmo de x. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Vamos a hallar el diferencial de u. A ver ahí, Gauto, hay un micrófono activado, no sé si quiere hablar. Que quería hablar era el perrito. Pues. Ahí está. Bueno, vamos de vuelta. Fíjense, tenemos nuestra función. Vamos a tomar la siguiente sustitución y después vemos por qué no tomamos otra. U es igual al logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, este logaritmo de x va a ser u para nosotros. Cuando uno hace la sustitución, hay que sustituir todo. O sea que hay que también poner al diferencial de x en función de u. Por lo tanto, dada esta sustitución, lo que vamos a hacer es hallar el diferencial de ese u. ¿Cómo se halla el diferencial de una función? Eso pregunta de la primera etapa de la cursada. ¿Cómo se halla el diferencial de una función? La derivada primera por el delta x. Exactamente. Entonces hallo la derivada de mi función, que en este caso es logaritmo de x, es 1 sobre x, ¿no? Y por el diferencial de la variable independiente. ¿Está? O sea, primer paso, tomo una sustitución adecuada. Segundo paso, hallo el diferencial de u. ¿Sí? ¿Cómo hallo el diferencial? Derivada de mi función por el diferencial de x. Despejo el diferencial de x. ¿Por qué? Porque yo voy a querer sustituir este diferencial de x. Entonces despejo el diferencial de x. Para nuestro ejemplo, fíjense, tengo acá una x en el denominador, ¿sí? Multiplico ambos miembros por x para eliminarla. Entonces me queda despejada diferencial de x, me queda como x por diferencial de u. ¿Ya? Entonces, elijo la sustitución. Hallo el diferencial de u, despejo el diferencial de x. Ahora sí, vamos a la función y procedemos a sustituir todo ahí. Entonces, fíjense, yo tengo acá identificado con colores cuáles fueron nuestras sustituciones. Logaritmo de x, habíamos dicho acá que va a ser u. Y diferencial de x, nos quedó acá, que es x por diferencial de u. ¿Sí? La sustitución. Y esta x en negra es la que está en el ejercicio original. ¿Sí? Fíjense qué pasa acá. Acá, llegado a este paso, uno sustituye, la idea es que quede todo en función de u. En este paso, fíjense que hay x, pero estas dos x se pueden cancelar. ¿Sí? Una x del denominador con una x del numerador. Se cancelan y fíjense que esta expresión me queda integral de u, diferencial de u. Y esta sería la ideal. Que me quede todo en función de u. Integro esta función integro, como es u, aplico la regla de potencia, le sumo 1 al exponente y escribo
el exponente en el denominador, más c. Ya estaría resuelta la integral. Pero debo volver a ponerla en función de x, porque al inicio estaba en función de x. Entonces, fíjense, u, ¿quién era para nosotros? Logaritmo de x. Entonces, vuelvo a poner en función de x. Logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más c. Y esta sería la resolución. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, eso es eligiendo que la u sea logaritmo de x. Por ahí alguien me podría decir, ¿y por qué no hacemos que la x? En realidad, acá debería ser, la otra función es 1 sobre x, ¿no? X. O puede ser x, que x sea u. Prueben después a ver si sale algo. Hay muchas veces que uno elige, acá no hay que desesperarse, a veces yo elijo una sustitución, hago todo mi procedimiento y resulta que al final me queda más compleja que la primera. O sea, quiere decir que no estoy eligiendo bien la sustitución. ¿Entiendes? O sea, acá no hay que desesperarse si yo hago una sustitución y resulta que después me quedó más complicada. No. Borro todo y bueno, elijo otra sustitución. Con ¿Sí? permiso, ¿por qué usted hizo la regla de la potencia y directamente no sustituyó el logaritmo de natural de x por diferencial de u a c? Acá, Sí. cuando yo apliqué todo el proceso de sustitución, llego a esta integral. Integral de u, diferencial de u. ¿Cómo se resuelve esa integral? Esta es inmediata. Esta integral de u es inmediata. Vos mirale a u, no mires que u era logaritmo de x. Eso ya no me interesa. A mí me interesa esta integral. Integral de u, diferencial de u. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa integral? Y es una potencia, exponente 1. Entonces le aumento 1, me queda u a la 2 y ese 2 al denominador. Listo, ya está la integral. Le agrego el más c, no me olvido. Ya está la integral. Pero no la puedo dejar acá. ¿Por qué? Porque u no es mi variable original. Yo hice un cambio de variable en el proceso para poder resolver esta integral que no la podía hacer de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, llegado a mi resultado, debo ponerla en función de x otra vez. Pero u, ¿a qué era igual? Eso siempre te va a quedar acá en el primer paso. U es logaritmo de x. Entonces puse logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más c. Y ahí sí quedó el resultado como corresponde. Siempre que ¿Sí? tenemos un número así suelto, una constante, hay que hacer así como si fuera de potencia. Porque la función es una potencia, exponente 1. ¿Sí? Integral de x es x cuadrado sobre 2. Integral de u es u cuadrado sobre 2. Ahí está. Esa es directa, esa es automática. Inmediata sería. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Fíjense acá. Ejemplo 2. Integral de x sobre x cuadrado menos 3. Está la función, ¿ven? ¿Sí? O sea, esta no la puedo resolver con reglas de la tablita así inmediatamente. No la puedo resolver, ¿no? Había una regla para cocientes. Estamos, eso es lo que quiero en principio que lo puedan ver. O sea, algunas, por ahí un compañero preguntó, estas son todas las que vamos a hacer. Esas son las que usamos nosotros en economía. Ahora, combinando esas aparecen otras funciones. Acá aparece una racional, ¿sí? Pero no hay en la tablita una que me resuelva de manera inmediata. Entonces hay una técnica que es esta, ¿sí? La integral por sustitución. Esta es una técnica, se llama así, integral por sustitución. Yo hago un cambio de variable, una sustitución de la manera que vimos acá, para poder lograr que la integral sea de manera inmediata. La resuelvo de manera inmediata y después vuelvo a poner en función de la variable original. ¿Está? Entonces, vamos a mirar acá.
acá, fíjense, dice, tomamos que U, ahora la sustitución, tomamos que U sea, fíjense, el denominador. El denominador elige como U. X cuadrado menos 3. Al denominador lo elige como U. ¿Está? Paso siguiente, ¿cuál era? Hallar el diferencial. Diferencial de U, ¿a qué va a ser el diferencial de U? La derivada por el diferencial de X. Entonces puede ser 2X por diferencial de X, ¿no? Despejamos diferencial de X para posteriormente a esto hacer los reemplazos. Fíjense que despejamos el diferencial de X dividiendo por 2X. Ya me queda el diferencial de X. ¿Qué hacemos ahora? Ahora hacemos la sustitución. O sea, estos pasos de acá son cálculos auxiliares. Elijo U, hallo el diferencial de U, despejo el diferencial de X. Y ahora voy a sustituir. Fíjense que yo vuelvo a copiar la función original y ahí empiezo la sustitución. En verde queda marcado qué fue lo que yo sustituí. Fíjense, X cuadrado menos 3 sustituimos por U. Entonces, ahora la función me queda X sobre U. Y el diferencial de X sustituimos por su correspondiente diferencial de U sobre 2X. Y fíjense que la estructura de esta función me da otra vez para que se cancele la variable X. ¿Ven? Se cancela la variable X y este 2, que sería 1/2, lo puedo sacar como una constante. Y fíjense que me queda 1/2, que es este 2 que salió simplemente como constante, 1 sobre U, diferencial de U, hasta acá. Sí, ¿De dónde salió ese 2? este 2 que está acá, de acá. No, el de arriba. El de arriba, este. Ese. Y este es porque esto es el diferencial de U. ¿Cómo se halla el Este es U. U es X cuadrado menos 3. Y el diferencial de U, ¿cómo se halla? Derivada de U, 2X. Por diferencial de X. Eso es el diferencial de U. La derivada de U por el diferencial de X. ¿Sí? Y la derivada de X cuadrado es 2X. Y viene el 2. ¿Sí? Ese 2X después se pasa al primer miembro, o sea, se divide ambos miembros por 2X, ¿sí? Y ahí se hace la sustitución. A mí lo que me interesa es que cuando aparezca X en el numerador y seguro en mi sustitución, debe aparecer alguna X en el denominador para que me cancele las X. Y me quede todo en función de U, como acá, ¿ven? Fíjense, 1/2 integral de 1 sobre U diferencial de U. Hasta ahí. Está Profe, pero ¿cómo hizo perfecto. para deducir que el 1/2 es una constante? Y porque este 2, fíjate que está multiplicando. Este 2, si bien multiplica la X, multiplica la U, entonces es una constante que está multiplicando. Y esas constantes que multiplican son las que pueden salir adelante de la integral. Buena pregunta. Obvio que no la escribí arriba, ¿no? La escribí en el denominador, por eso me aparece 1 sobre 2. ¿Ahí está? Y la X se canceló. Por eso acá está solamente 1, porque arriba me quedó 1, porque cancelé las X. 1 sobre U. ¿Sí? Diferencial de U. Y esta integral de 1 sobre U, diferencial de U, esta es inmediata. ¿A qué era igual la integral de 1 sobre 1 sobre U? Al logaritmo de U. ¿Sí? En la tablita dice integral de 1 sobre X, igual logaritmo de X. ¿Sí? Más C. Paso final, vuelvo a poner U en función de X. ¿Y qué era U? X cuadrado menos 13. Entonces escribo otra vez. 1/2 logaritmo de U. Pero U es X cuadrado menos 3. Y ahí el más C. Y terminó. Acá está la integral y el resultado final. ¿Sí? Un tips por ahí puede ser como para ayudarles en la elección de U,
porque el tema es elegir correctamente a U. Un tips podía ser elegir, a ver, ¿qué función sería U? Aquella función que yo pueda observar. Esto es un tip nada más, ¿sí? No es una regla ni nada. Aquella función que derivada vuelva a aparecer en la función integrando. Entonces fíjense cómo x cuadrado menos 3, derivada es 2x. Y aparece la x por arriba. Entonces eso me da la idea de que se van a cancelar en este paso de acá. ¿Entienden? ¿Sí? O sea, bueno, elijo u, aquel término, aquella función que derivada, yo la vuelva a ver en la función integral. Porque está pensado como para que se cancele. ¿Entienden? O sea, no es que está pensado. Estas funciones que estamos resolviendo por parte, si no cumplen ciertas condiciones, no se va a resolver por parte. O sea, tiene como que una estructura especial para resolverla por este método. ¿Sí? Fíjense que son los mismos pasos que hicimos acá, en el ejercicio anterior. Tomamos la sustitución, hallamos el diferencial, despejamos el diferencial de x y sustituimos todo. Y ahí nos arreglamos a simplificar las x y si quedaron x, por ahí ni siquiera quedan x, en mi sustitución y estaría de lujo. Y después resuelvo la integral. Entonces, fíjense acá. Tomamos la sustitución, hallamos el diferencial, despejamos el diferencial de x, sustituimos en la integral. ¿Sí? Profe, a mí me cuesta entender cuándo sustituye. Vos respetás la función. Acá la tengo, no sé por qué le miro abajo si la escribiera. Acá la tengo, ¿sí? Acá se plantea que u sea x cuadrado menos 3. Entonces vas a escribir x sobre u. Y acá está tu x cuadrado menos 3. ¿Sí? X sobre u. Es esto. ¿Sí? Pero la función original dice de x. Bueno, puedes cambiar de x por de u nada más. No, vas a cambiar por tu correspondiente. En este ejemplo, de x vale de u sobre 2x. Entonces, fíjate cómo saco de x y escribo de u sobre 2x. ¿Sí? ¿Está? Esa es la sustitución. Miramos en el anterior. En el anterior, fíjate cómo u es logaritmo de x. Entonces, donde decía logaritmo de x, yo voy a poner u. Entonces, acá, ¿ves? En vez del logaritmo de x, pongo la u. Sobre x, eso no toco porque no relacioné nada con esa x. Y diferencial de x, luego de este proceso, me queda que diferencial de x es x por de u. Entonces, fíjense cómo de x reemplazo por x por diferencial de u. ¿Ves? Ahí cancelo estos dos y me queda esta integral inmediata. ¿Sí? O sea, vos respetás la sustitución en la función original. No podés poner la u, si se corresponde con el numerador, no puede aparecer la u en el denominador, digamos. ¿Sí? Por eso es sustitución. Tengo un ejemplo más. Fíjense acá. Ejemplo 3. Integral de x por e a la x cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Fíjense la función. Entonces, ahí otra vez, pienso. Allá dice la que vamos a tomar como sustitución, pero ¿por qué tomo eso? Porque fíjense que x cuadrado, su derivada es 2x, y veo que hay una x en la función integrando, ¿ven? Entonces como que me está dando pie a ese tips que yo les dije. Entonces fíjense cómo u va a ser este x cuadrado. No hace falta que u sea toda la expresión. Me voy a complicar peor. ¿Ven? E a la x al cuadrado. No. Que u sea x al cuadrado nomás. Paso 1. Elijo mi sustitución. Listo. Paso 2. Hallo el diferencial. ¿Cuál es el diferencial de x cuadrado? 2x por diferencial de x.
Paso 3, despejo el diferencial de x. ¿Sí? Dividiendo por 2x. Me quedó parecido a uno de los ejercicios que ya vimos, de casualidad. Paso siguiente, aplico la sustitución. Entonces, fíjense ahí. Mi función integrando es x por e a la x cuadrado. Entonces, ¿cuál era mi sustitución? Que x cuadrado sea u. Acá. Y que el diferencial de x sea diferencial de u sobre 2x. Acá. ¿Ven? Y ahí está, una x en el denominador se cancela con esta x del numerador. Y por ahí me faltó, voy a ver si después le agrego en el Power, antes de subirlo, voy a agregarle acá una tachadurita como para que se vea la simplificación. Y fíjense, otra vez me quedó un 2 que está multiplicando, lo puedo sacar como una constante adelante, un medio. En resumen, ¿qué me queda? Un ¿Por qué medio, se saca como una constante dividiendo? porque está en el denominador. Si estaba en el numerador, Ujú. sería una Sí, constante en el numerador. ¿Sí? sí, ahí entendí. Está, perfecto. Entonces, fíjense, luego de simplificar la x, luego de observar que ese un medio puede salir, ¿qué me queda? Un medio integral de e a la u diferencial de u. Integral de e a la u diferencial de u. Y lo integro al e a la u. ¿A qué es igual la integral de e a la u? A e a la u. ¿Sí? Uy, acá ya está directo el reemplazo. ¿Sí? Fíjense, la integral de e a la u es e a la u. ¿Sí? Y el un medio que está esperando que se resuelva esa integral. ¿Sí? Después Profe, le ¿qué puedo agregar sucedió con la X? ¿qué x? Esta x se cancela con esta x. Esa es la Ah, idea. ahora sí. ¿Viste? Esa es la idea. Fíjate que en los tres ejercicios quedaron x. Pero cuando yo sustituyo, cuando yo hago la sustitución, la idea es que quede todo en función de u. Acá. Este sería el paso. Acá. Este sería el ideal. ¿Y qué pasaría Es con que el todo. diferencial de u? ¿Cómo? Tiene un medio integral e a la u por diferencial de u. ¿Dónde queda el diferencial? Y cuando yo resuelvo la integral, desaparece el diferencial, ¿o no? ¿Sí? Cuando vos resolvés la integral, ya no escribís más el diferencial. Acordate que el diferencial es una simbología. Símbolo de integral y el diferencial cierra la operación. Cuando vos resolvés la operación integral, solamente aparece la primitiva. ¿Sí? La integral de e a la u es e a la u. Pero como u acá arriba es x cuadrado, ahí vuelvo a reemplazar la x cuadrado. ¿Sí? Y ahí está el resultado final. ¿Estamos? Profe, yo no entiendo cómo sacan un medio. El un medio sale como vino saliendo desde el principio. El un medio es una constante. O sea, el 2 viene del diferencial, del despeje, ¿no es cierto? Ahí entra el 2 en la función. Ahora, ese 2, vos lo podés dejar, va a estar acá abajo. ¿Sí? Entonces, es una constante que está dividiendo al e a la u. Por lo tanto, puede salir adelante de la integral, pero no sale el 2 flotando ahí abajo. Arriba voy a poner un 1, por eso sale como un medio. Podría ser un 3, va a salir como un tercio. Podría ser un 5, si, ¿no es cierto? Yo arranco con x a la quinta. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Esos van a aparecer Ya, profe. como fracción. Después cuando ustedes lo estudien bien, lo repasen en frío, se van a dar cuenta que viene quedando de acá. Como era x cuadrado, 2x. ¿Sí? Cuando despejo el 2x, el diferencial de x, aparece ese 2. Esa x sí o sí se va a tener que simplificar. Y no me quedo trabado acá. Porque no puedo tener, ¿sí? No puedo continuar si no está todo en función de u. O sea, tiene que haber un momento en que todo sea u. ¿Ah?
Entonces, estas integrales que nosotros ponemos acá como ejemplo y las integrales que están en los ejercicios, para resolver por el método de sustitución, se resuelven por el método de sustitución. Es decir, están pensadas para que se resuelvan por el método. O decir, si me queda una X es porque se va a cancelar la X en este paso acá. ¿Se entiende? O sea, no es que, ya llega un momento que me quedaron las X y no puedo simplificar. Bueno, están pensados para que se cancele. ¿Se entiende? O sea, el ejercicio sale por el método. Si no sale por el método, porque es por otro método. ¿Ah? Puede pasar que yo haya comenzado el ejercicio y, como ya dije hoy, y no haya tomado convenientemente mi sustitución. También puede pasar eso. Entonces, llegado el momento acá, queda complicado, ¿sí? O no puedo seguir. Entonces, bueno, reviso mi sustitución, de última cambio, ¿sí? Y voy por otro camino, ¿no? En estas de acá también uno puede ver, eso ya con práctica, ¿no? Dice, si yo e a la x cuadrado, cuando yo sustituya la x cuadrado por la u, me va a quedar e a la u. Y yo e a la u la interpreto que es directa. La integral de e a la u la puedo manejar, digamos, ¿sí? Es e a la u. Con práctica, ¿no? Me doy cuenta, si esto ya es e a la u, yo ya me la voy a poder arreglar. Entonces ahí es donde veo esa sustitución, ¿sí? Bueno, igual con René mañana van a practicar bastante también y van a quedar otros ejercicios para que practiquen y van a quedar algunos para consultar en las consultas, valga la redundancia, ¿sí? Pero esto es con práctica, como dice en la teoría y como dije al principio, poder identificar cómo encaro cada una de las integrales, por qué método, ¿sí? Hay varios métodos. Fíjense acá, hay otro método, hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? Acá vamos a llegar hoy. Este es el método de integración por partes, ¿sí? Cuando uno va resolviendo la integral, uno generalmente tiene que ser organizado. Cuando uno va a resolver una integral, tiene que ser organizado. Es decir, toma la integral, analiza cuál es la función integral, ¿sí? Y bueno, digo, a ver, ¿la puedo resolver de manera inmediata? ¿Las puedo descomponer con las propiedades que vimos al principio y resolverla de manera inmediata? Bueno, no puedo, como estas anteriores. Bueno, está el método de sustitución. A ver, elijo una sustitución adecuada. ¿La puedo resolver por sustitución? La peleo, ¿sí? Bueno, no me sale por sustitución. Bueno, ahí vengo a este método, ¿sí? Y veo, vamos a ver ahora este método. Y por ahí no es este método y es otro. ¿Está? O sea, no es que todas las funciones integrando se hacen por todos los métodos, no es que yo tengo que adivinar cuál es el método, sino que, bueno, ir probando y generalmente se sigue ese camino. Pruebo si es inmediata, ahí me voy a sustitución, después me voy a integración, ¿sí? Por partes, digamos, ¿sí? Es decir, no es que se hace adivinando, no es que se hace cualquier método en cualquier función integrando. Y después por ahí alguno va viendo, bueno, pero este modelo es similar o este modelo tiene pinta de que lo puedo hacer por tal método. ¿Entiende? Pero bueno, eso, por eso decimos, hay que practicar, ¿no? Para poder identificar. Bien, a ver acá. Este método, vamos a aplicar una regla básicamente, pero vamos a desarrollar simplemente para conocer de dónde viene la regla que vamos a aplicar. Si yo tengo un producto de dos funciones, u por b, y yo hallo el diferencial de ese producto, ¿sí? Eso me queda reducido a u por el diferencial de b más b por el diferencial de u, ¿sí? Si yo integro miembro a miembro, integro término a término, ¿sí?
me queda la integral del diferencial, es u por b, ¿sí? Y acá me queda la integral de cada término. De esta formulita se despeja este término, se despeja la integral de u por el diferencial de b, restando al primer miembro, a ambos miembros sería integral de b por el diferencial de u. Esta es la regla, ¿sí? Esta es la regla que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Cópienla por ahí a mano en un papelito, mientras tanto, para poder hacer los ejemplos que vamos a tener ahí, ¿sí? Siguientes. Entonces, fíjense, dada una integral, van a dar una integral. Esa integral nosotros vamos a aplicarle el método que se llama integración por partes, donde también vamos a hacer una selección, un cambio de variable. Vamos a elegir que dada nuestra función, nuestra integral, vamos a elegir de nuestra integral original una sustitución para u, y lo que queda en nuestra función integrando va a ser el diferencial de b. Una vez seleccionado eso, vamos a aplicar esta regla. Para aplicar esta regla, que siempre va a ser así: u por b, yo voy a tener que hallar el u, voy a tener que hallar el b, ya vamos a ver cómo, menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces, fíjense, vamos a hacer una cierta sustitución y una aplicación de esta integral por partes, donde nos vuelve a quedar una integral, pero esta integral es más sencilla que la original. ¿Sí? Generalmente este método es aplicable, como ya dije anteriormente, en integrales que no podemos hacer de manera sencilla, no podemos hacer con el método de sustitución, ¿sí? Que vimos hace un ratito. Entonces, ténganlo presente por ahí a mano esta reglita: u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Vamos a mirar este ejemplo número 1. Fíjense, integral de e a la x, ¿sí? Por x, diferencial de x. Esta es la regla. Después, para el que tenga algún tiempito libre, trate de hacerlo por el método de partes, a ver si le sale o no. ¿Sí? Fíjense que es parecida a la que hicimos. La que hicimos era x cuadrado, e a la x cuadrado por x, ¿se acuerdan? Acá nomás. ¿Ven? E a la x cuadrado por x. Esa hicimos por parte, pero esta no es la misma. Esta es e a la x por x. ¿Sí? Acá, si se quiere, sí hay un tips que ayuda bastante, ¿sí? Porque, como dije al principio, fíjense, nosotros vamos a tener que aplicar esta regla. Entonces, de nuestra integral que nos da, vamos a elegir que algo sea u, ¿sí? Una parte de esa integral va a ser u, y todo lo que queda va a ser diferencial de b. ¿Está? O sea, ese va a ser nuestro primer paso: elegir u y elegir diferencial de b. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo acá. No perdamos de vista la función. E a la x por x, diferencial de x. Entonces, fíjense que dice acá. Tomamos que u sea x. Esta x va a ser u. Entonces, todo lo que queda va a ser diferencial de b. ¿Qué me queda? E a la x, diferencial x. E a la x, diferencial x. Entonces, e a la x, diferencial x va a ser diferencial de b. ¿Está? Vamos de vuelta. Tengo que, dada mi función original, elegir que algo sea u y todo lo que me queda es diferencial de b. Ese sería el primer paso. Tomo u, todo lo que me queda, diferencial de b. Acá también hay que decir, bueno, a ver, ¿quién va a ser u? ¿Cómo pruebo quién va a ser u? ¿Por qué u no es e a la x? Y esto es diferencial de b. Hay acá un tips que les puede ayudar y resulta en el orden de prioridad para elegir u.
de acuerdo a las funciones que yo vea que participan en mi función integrando ahí, que pueden ser logarítmicas, pueden ser algebraicas, pueden ser exponenciales, ¿sí? Hay un orden de prioridad para elegir U que nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces, dice esa reglita que el orden de prioridad es logarítmica, algebraica, exponencial. Si hay una logarítmica, elijo esa para U, ¿sí? Si no hay una logarítmica y hay una algebraica, elijo que U sea la algebraica, ¿sí? Y la exponencial sería la última elección, ¿se entiende? Logarítmica, algebraica, exponencial. Cuando hacemos el presencial, por ahí escribíamos en el pizarrón LAE, logarítmica, algebraica, exponencial, ¿sí? Como una de las siglas de las carreras. Entonces, fíjense acá. E a la X es una exponencial. Y X es una algebraica. ¿Ven? Logarítmica no tengo. Algebraica, exponencial. Entonces, la algebraica la elijo para U. ¿Entiende? Una reglita práctica. Por eso no elijo, según esa regla, no me dice elegí la exponencial. La exponencial déjala para lo último. ¿Está? Bueno, fíjense. Paso 1, hacemos la elección de U y todo lo que me queda es diferencial de B. Miramos la regla un poquito. La copié acá la regla. A ver. Acá está la regla, perdón. Acá está la regla. Ya tengo la elección de U, tengo la elección del diferencial de B. Acá. Primer paso. Para aplicar la regla yo debo conocer U. Ya sé quién es U. Debo conocer B. Yo no conozco B, yo solo conozco diferencial de B. Conozco B, conozco diferencial de B. Entonces, para conocer B, lo que tengo que hacer es integrar el diferencial. Porque integrando el diferencial, yo voy a encontrar B. ¿Entienden? Entonces, fíjense, para nuestro ejemplo, dado que B, el diferencial de B es E a la X, diferencial de X, integro miembro a miembro, ¿sí? Ahí voy a obtener B, resolviendo esta integral. La integral de E a la X es E a la X. O sea que acá yo tengo B. Tengo U, tengo B. Seguimos mirando la fórmula. U y B tengo, menos integral de B, que ya lo tengo, por el diferencial de U. Eso me dice la regla. Todo eso tengo que conseguir. Ya conseguí la U, ya conseguí la B, ya conseguí la B, me está faltando el diferencial de U. En este paso yo tenía solo U, entonces también hallo el diferencial de U. ¿Cómo hallo el diferencial de U? Derivada de X por diferencial de X, que en este caso me queda diferencial de U igual a diferencial de X. Una vez que tengo todo eso, o sea, U, diferencial de U, diferencial de B y B, ahí aplico la regla. Y esta regla acá. Entonces, fíjense cómo queda la regla acá. Está en colores y todo. La regla queda U, que es X, por B, que es E a la X, menos la integral de B. La integral de B, que es E a la X, por el diferencial de U, que es diferencial de X. ¿Sí? Ahí queda el reemplazo, la aplicación de la regla. Y después resuelvo lo que me queda. ¿Qué es lo que me quedaría resolver? La segunda integral. Y fíjense que esta segunda integral es la integral de E a la X. Es mucho más sencilla que esta al principio. La integral de E a la X, que encima ya la resolvimos acá en este cálculo auxiliar, es E a la X. Y ahí termina el ejercicio. Le agrego el C de la constante de integración. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer otros ejemplos más. ¿Sí? Fíjense, debo elegir acá, ¿por qué
integrando el diferencial consigo b, porque la integral y el diferencial se cancelan, es como que se cancelan y ahí te queda la b, porque diferencial e integral son operaciones inversas. Ahí te queda la b. ¿Sí? Entonces te dice que, dado el diferencial de b, para encontrar b tenés que integrar. Para que te quede b. Pero cuando yo integro de un lado, tengo que integrar del otro lado. Entonces ahí aplico la integral en ambos miembros. De este lado te queda b y de este lado te queda lo que te queda. ¿Sí? Que es la integral de esa función. ¿Está? ¿Estamos? El tema es acordarse esta regla, y esta regla me la tengo que acordar, y también tengo que interpretar esta regla. ¿Por qué tengo que interpretar esta regla? Porque entendiendo esta regla yo digo, bueno, por eso algo es U, y por eso algo es diferencial de B. Todo lo que queda. ¿Y por qué encuentra U y encuentra B? Porque me piden la fórmula. ¿Y por qué encuentra el diferencial de U? Porque me piden la fórmula. ¿Está? ¿Ven? Y como hay una integral, esa va a ser la que va a haber que resolver. Lo otro ya está resuelto en el primer término de la regla. Siempre es menos, ¿no? Vamos a mirar otro ejemplo. A ver. Acá. Fíjense, ejemplo 2. Profe, Sí. disculpe, ¿y si seguimos desarrollando el ejercicio 1 o se queda ahí? Acá. Acá terminó la integral, ¿sí? Vos podrías, si seguís desarrollando, sacar un factor común x, e a la x. Sí, a la Sí, x, pues, entre puede paréntesis ser x menos 1, más constante. más constante. Perfecto. Sí, 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 sí. Podés hacer ese pasito más acá. Perfecto. Que ves que ahí, por ejemplo, en vez de tener dos términos con e a la x, tenés e a la x por x menos 1. Es más sencillo esa resolución que esta, un pasito más. Después cuando hagamos el tema que sigue, conviene, digamos. Bien. Acá. Nuestra función integrando es x cuadrado por logaritmo de x diferencial x. ¿Sí? Entonces, analizamos el tip. LAE, logarítmica, algebraica, exponencial. Orden de prioridad para tomar U. Una regla práctica nomás, ¿sí? No es un teorema ni nada. Entonces, fíjense, como tengo una logarítmica, tengo la algebraica. Hoy la algebraica fue elegida para U, pero ahora está la logarítmica, entonces elegimos a la logarítmica para U. ¿Entiendes? ¿Sí? Logarítmica, algebraica, exponencial. Hoy teníamos algebraica exponencial, por eso tuvo prioridad de la algebraica para hacer U. Pero ahora hay una logarítmica, entonces la logarítmica tiene la prioridad para U. ¿Sí? Entonces fíjense, como logaritmo de x va a ser U, todo lo que me queda va a ser diferencial de B. X cuadrado de X. ¿Ves? Cuadrado de X, eso va a ser de B. Con U, la regla me pide que yo halle el diferencial de U. ¿Está bien este diferencial? La derivada del logaritmo de X, 1 sobre X, por diferencial de X. Ahí tengo U y ahí tengo diferencial de U que me piden la regla. Con el diferencial de B, integrando miembro a miembro, voy a encontrar B. Fíjense que acá para integrar me quedó x cuadrado, que su integral es x cubo sobre 3. Listo. Ahí tengo U, tengo B, tengo diferencial de U, que es lo que me pide en la fórmula. Vamos al reemplazo. Copio el ejercicio original y empiezo el reemplazo. U por B. U es logaritmo de X, B es X cubo sobre 3. Menos. Integral. B. ¿Quién es B? X cubo sobre 3. X cubo sobre 3. Por el diferencial de U me dicen la fórmula. Fíjense que el diferencial de U es 1 sobre X diferencial de X. En el ejercicio anterior era
Diferencial de u igual a diferencial de x, más fácil. Acá, bueno, porque me quedó, me quedó. 1 sobre x, ¿dónde estaba? Acá. 1 sobre x diferencial de x. Fíjense que está con color diferenciado cada cosa, ¿sí? Bueno, ahí está la sustitución, ahí está, perdón, la aplicación de la fórmula. Listo. Ahora me tengo que arreglar con lo que me quedó. Esta primera parte ya está resuelta. Siempre, ven que no hay integral en la primera parte, es u por b nomás. Fíjense esta integral que me quedó acá. Debería ser más sencilla de resolver que esta primera que está. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, puedo simplificar x, que está en el denominador, con una de las x de la x al cubo. Entonces me va a quedar, la x se va, y acá me va a quedar x cuadrado. Y el 1/3, ¿sí? ¿Qué pasa con ese 1/3? Sale como constante. Fíjense que me queda 1/3 por x, la integral de x cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? O sea, acá seguí operando. En el ejercicio anterior había quedado la integral de e a la x que se resolvió automáticamente. Bueno, acá hay que trabajar un poquito. Hice una simplificación, saqué el 1/3 y ahí me queda acá. Ahora recién resuelvo la integral. Lo otro ya está, ¿ven? Resuelvo esa integral que es x cubo sobre 3. Cubo sobre 3. ¿Sí? Este segundo miembro lo puedo acomodar un poquito. 1 por x cubo, 3 por 3, 9. ¿Sí? Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto porque acá no se pueden multiplicar, porque este x está en el argumento y este x cubo sobre 3 está multiplicando, no está haciendo parte del argumento. No puedo multiplicar estos dos, ¿eh? Ojo con eso, ahí queda expresado. Y más c que no me puedo olvidar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Porque dijo que el logaritmo no se puede multiplicar con el x al cubo. No se puede multiplicar la x que está acá en el argumento por el x al cubo menos, no sé, por ejemplo, no sé, que alguien quiera poner el logaritmo de x cuarta sobre 3. No, porque esto es, la x de acá está en el argumento y este x cubo menos 3, x cubo sobre 3 no está en el argumento y tampoco puede entrar. ¿Sí? De última también se puede escribir adelante o pueden sacar factor común, este compañero que quería sacar, y ahí deciden ustedes. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna consulta? Si subo el power hoy, sí, lo voy a subir. ¿Sí? Veo si puedo agregar alguna cosita para la simplificación, que por ahí pueda ayudar alguna rayita ahí como de que simplifica, ¿sí? Pero, explica por ahí en el power. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta hasta acá de esto. Lo que sí, a ver un poquito. Están quedando unos minutitos. Lo que sí entonces es, en esto, mucha práctica, hay que hacer práctica, ¿sí? ¿En qué sentido la práctica? En que yo, por ejemplo, ¿no? El día del parcial no va a decir aplique método de parte, aplique método de sustitución. Le vamos a dar la integral y ahí ustedes tienen que ver qué método es. Pero bueno, a no desesperarse, no es que yo voy a probar al azar. No es que voy a ver, muchos cometemos el error de que por ahí miramos y la función integrando por ahí la veo complicada y pienso que es por parte, y capaz que es con sustitución, ¿no? Con sustitución es más sencillito. Es decir, ¿se entiende? Es decir, ven por ahí, o la ven un poquito larga, no, esta por parte. No, tiene que ver con la estructura de esa función integrando. Entonces, el consejo siempre es, primero empezar a ver si no es inmediata, o sea, si separando en integrales, siempre que se puedan, con propiedades que están definidas, si la puedo resolver con reglas inmediatas.
Bueno, no puedo. Listo, voy a ver sustitución. Bueno, elijo esto, pruebo lo otro, la peleo por sustitución. Bueno, si ahí no es por sustitución, vengo a ver si es por parte. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es con la práctica. Práctica yo voy a poder empezar a interpretar todo esto que por ahí hasta ahora nos está costando. ¿Cómo salió el 1 medio? ¿Por qué hay un 1 medio adelante? ¿Cómo salió el 2? A eso se van a ir dando cuenta en la práctica. Ah, esta es una constante, la puedo sacar afuera. ¿Sí? ¿Estamos? Yo creo que ya la estaría subiendo dentro de un momentito porque no hay muchos ajustes como para hacerle, ¿sí? Hubo bastante bien. Esta definición acá, ¿sí? No se preocupen que no hay que, porque la dimos, la vamos a tomar, ¿sí? Es más, el otro grupo por ahí no la dio la definición, dio directamente la regla. Yo les muestro de dónde proviene nada más esta regla, ¿sí? Entonces, por partes tenemos que aplicar esta regla. Por sustitución, vieron que no hay una regla en sí, simplemente unos pasos a seguir, ¿no? Elijo la sustitución, hallo el diferencial, ¿sí? Hago toda la sustitución y en teoría esta puede ser más sencilla que la original. Después el que tiene tiempo empieza a ver, pero ¿por qué esta no la hace por parte el profe? ¿Sí? ¿O por qué la que hizo por parte no la hace por sustitución? Y van a ver que por ahí no se pueden, ¿se entiende? Porque la función integrando tiene una estructura, ¿sí? Especial. Esta para poder resolverse por sustitución, la otra para poder resolverse por partes. Alguna función por ahí sí se podrá por ambos métodos. Y ahí resuelve cada uno por el método que le encontró, que se dio cuenta. ¿Entiende? ¿Sí? Y bueno, fíjense cómo esta que la resolvimos hoy al principio de manera inmediata, uno la mira y tiene como que 3 términos. No, está por parte. No, fue inmediata, o sea, la analizamos y fue inmediata, fue por término a término, pero no fue tan complicado. ¿Se entiende? O sea, depende de la estructura. Ustedes en el práctico tienen identificado por título, resolver aplicando método de sustitución, y ahí hay un par. Resolver aplicando método por partes, y hay otro par. Hay un método más que nos está faltando que lo van a poder desarrollar a partir de la práctica. Pero así también hay un punto, creo, en el práctico, si no me equivoco, hay un punto donde dice, bueno, resolver las integrales, y ahí es como que uno está todo mezclado, hay que adivinarla, no adivinarla, ¿no? Sino que analizarla y, bueno, decidir por qué método es. ¿Estamos, chicos? Bueno. Si no hay consulta, damos por finalizado y ya le estoy subiendo. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la práctica de hoy, en la consulta de hoy.